Buenas noches. Estamos aquí elaborando un plan de evaluación del curso de formación de evaluadores de competencias profesionales. Mi nombre de evaluadora es Obstetra Carmen Chacaltán Escate. Del otro lado tenemos a la colega Obstetra Harvey Castro Antesana, candidato a ser certificado por las normas de competencia del Colegio Profesional de Obstetras en la norma técnica de atención de recién nacido según normas vigentes. Para explicarte un poco, Hardy, y darte la bienvenida, el proceso de estas normas de competencia consisten en realizar todo un plan de evaluación del desempeño profesional, de las competencias profesionales, ya que ha sido elegida de acuerdo a tu carpeta, ¿no? Donde se te ha consignado un correo electrónico, números telefónicos para las coordinaciones que se han realizado, y en esta oportunidad, bueno, vamos a hacer el plan de evaluación de competencias profesionales. Yo he realizado, por ejemplo, un plan de evaluación y he escogido la norma de competencia del Colegio de Obstetras, que es la norma número 3.1, que es conducir el proceso de parto en sus diferentes etapas con adecuación intercultural según normas vigentes, ¿no? Y los elementos de competencia que nosotros vamos a evaluar son cuatro. El primero es diagnosticar el estado de la mujer en trabajo de parto y el niño por nacer según normas vigentes. El segundo viene a ser atender el parto vaginal y recién nacido según normas vigentes. El tercero es dirigir el periodo del alumbramiento según normas vigentes. El cuarto, monitorear el porperio inmediato según las normas vigentes. Dentro de los criterios de desempeño para el primer norma de competencia, que es diagnosticar el estado de la mujer en el trabajo de parto y niño por nacer según normas vigentes, nosotros hemos considerado los siguientes criterios: evaluar clínicamente a la gestante y al niño por nacer, diagnosticar según hallazgos e información registrada, realizar un plan de atención acorde al diagnóstico encontrado, detectar factores de riesgo y complicaciones durante el trabajo de parto. Luego vamos a resolver las complicaciones diagnosticadas durante el proceso de parto según capacidad resolutiva de la institución, realizar el soporte emocional durante el proceso según necesidades identificadas, utilizar los materiales, equipos e insumos considerando las normas de bioseguridad, registrar en la historia clínica y otros documentos el registro de la información recogida de los hallazgos obtenidos en la evaluación clínica que se ha dado a la gestante. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Hardy? Para pasar a ver, sí, ahí tendría que ver qué comprende la evaluación clínica dentro de una evidencia para ti, que estás como evaluadora ahora preparando todo esto según las normas vigentes. Bueno, en este plan de evaluación nosotros hemos colocado los cuatro normas de competencia para esta atención de parto, ¿no? Y nosotros, según la evaluación clínica, nosotros vamos a desarrollar primeramente la resección del paciente, luego vamos a realizar generalmente lo que es la anamnesis, o sea, la importancia de la historia clínica en hacer la anamnesis, la ectoscopía, la evaluación propia de la evaluación clínica abdominal y lo que es la parte semiológica propiamente dicha, la obstétrica, ¿no? Entonces, por eso que nosotros ahí en la actividad que nosotros vamos a desempeñar como nuestro desempeño profesional, he considerado evaluación clínica dentro de la evidencia, pero en las actividades es todos los procesos que nosotros vamos a realizar. Primeramente como te dije, por la resección de la gestante, por identificarnos nosotros como candidato y que presentarnos a las pacientes en forma educada, ¿no? Para lo que es la segunda parte de registrar en la historia clínica, registrar información en la historia clínica, nosotros acá vamos generalmente a registrar todo el proceso de evaluación. El proceso de evaluación que hemos visto en lo que es la anamnesis, el examen clínico abdominal, el examen clínico semiológico,
que nosotros generalmente tenemos que realizar el obstétrico, incluyendo el tacto vaginal. Entonces, todos esos datos que nosotros hemos recogido dentro de toda la evaluación lo vamos a registrar en los instrumentos. Acá nosotros tenemos instrumentos bien definidos que viene a ser la evaluación sucinta de la historia clínica perinatal, pasarlo a una historia clínica general y posiblemente de acuerdo a lo que encontremos dentro de la paciente, podemos nosotros inclusive aperturar un partograma. Por eso aquí es importante nosotros dentro de la evaluación clínica y dentro del registro de información ver en qué condiciones viene la paciente. Si la paciente viene durante un trabajo de parto o si la paciente viene solamente con dolores, con dinámicas uterinas esporádicas que nos pueden hacer pensar de que la paciente todavía no está en una labor de parto, o de lo contrario, si la paciente está con una dinámica uterina muy persistente, muy frecuente, entonces pensar de que la paciente está dentro de un periodo de dilatación. Por eso que aquí es importante registrar todos los datos obtenidos, ¿no? Y pasarlo a la historia clínica general, historia clínica perinatal, ¿no? Y otros documentos que pudiéramos nosotros trabajar con ellos. Luego de eso, nosotros vamos a pasar acá a lo que es realizar un diagnóstico. Dentro de las actividades que nosotros de desempeño que vamos a realizar es recolectar toda la información que hemos tenido para llegar a un diagnóstico. Y para llegar a un diagnóstico, nosotros tenemos que revisar historia clínica perinatal, factores de riesgo, corroborar fecha de última regla, corroborar lo que es propiamente el examen clínico, ver el ponderado fetal, ver la maniobra de Leopold, ver si la paciente tiene dilatación, si la paciente tiene una incorporación, la altura de presentación para nosotros conllevar a un diagnóstico adecuado y poder descartar si está en un trabajo de parto en una fase activa, en una fase latente o simplemente en una fase prodrómica. Luego de aquí pasaremos a identificar los factores de riesgo de la gestante. Dependiendo de qué periodo me encuentro, si estoy en un periodo de dilatación, si estoy en un periodo en una fase latente o en una fase activa. Por ejemplo, si estoy en una fase activa del trabajo de parto, recordar que se apertura un partograma con una dilatación mayor de 4, la dinámica debe ser 3 contracciones en 10 minutos, el descenso de la altura de presentación de la cabeza fetal para una primigesta tiene que estar en altura de presentación más o menos de 2/5, para una multípara tiene que estar más o menos en 3/5, y de acuerdo a la intensidad y regularidad de las contracciones uterinas, entonces podemos entrar en lo que es el trabajo de parto propiamente dicho, que debe demorar un promedio más o menos para una primigesta entre unas 8 y 12 horas y para una multípara solamente de 8 horas, dependiendo del número de paridades que tenemos. Si el paciente se encuentra en una fase latente, entonces las contracciones van a ser generalmente un poco irregulares, pero además la dilatación va a ser menor de 2 centímetros. El cuello quizás esté posterior y por eso es importante ver acá factores de riesgo, identificar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca fetal, si es una frecuencia cardíaca fetal menor de 120, que me da un signo de alarma de un sufrimiento fetal y que lo puedo corroborar con la rotura de las membranas amnióticas, y si puedo observar dentro de la ruptura de las membranas amnióticas un color verde meconial, entonces estamos hablando de un sufrimiento fetal. Igual, si los latidos cardíacos se encuentran por encima de 160, también estamos haciendo un diagnóstico de sufrimiento fetal si encontramos también la observación del líquido meconial. En el caso de pacientes que tengan generalmente preparto, nosotros debemos evaluar en la evaluación clínica. Para nosotros es muy importante los signos de alarma, por ejemplo la cefalea, las presiones arteriales mayores de 140 sobre 90 en diastólica, los edemas, generalmente antecedentes de cesáreas anteriores, para poder nosotros generalmente llevar a un diagnóstico. Y lo que es más importante, si el bebé se mueve o no se mueve, que viene a ser un dato más importante, porque puede ser que el bebé esté muerto
dependiendo también de los factores de riesgo de la madre, que pueden ser hipertensión, diabetes o otras patologías, como puede ser una edad gestacional mayor de 42 semanas, que estamos hablando de un postérmino. Luego de esto, dentro de la otra evidencia que vamos a tener, vendría a ser resolver complicaciones diagnosticadas. ¿Cómo vamos a resolver nosotros las complicaciones diagnosticadas en la gestante? De acuerdo a nuestro establecimiento de salud, todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud están comprendidos están dados generalmente como establecimiento del primer nivel, segundo y tercer nivel, es decir, la capacidad resolutiva que tiene cada institución. En el caso de que, por ejemplo, nosotros detectáramos alguna paciente con signo de alarma y con factores de riesgo, como puede ser una multípala con hipertensión arterial, dependiendo de la capacidad resolutiva del establecimiento, sería solamente diagnosticar, estabilizar y referir a la paciente a un establecimiento de mayor complejidad. Pero si nosotros nos encontramos en un establecimiento de nivel 2, nivel 3, altamente especializado y que tienen generalmente la especialidad y contamos con una sala de operaciones y especialistas a 24 horas, entonces generalmente se puede nosotros trabajar con pacientes. Por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de hipertensión arterial, que cursan con obesidad, que cursan generalmente con diabetes mellitus, que tienen otro tipo de patologías. Por eso acá es importante identificar los factores de riesgo, pero a la vez poder resolver las complicaciones diagnosticadas durante el proceso que se va a presentar, que en este caso puede ser el parto. Luego de esto, nosotros vamos a hacer el soporte emocional a la gestante. ¿Qué vamos a nosotros hacer aquí en el soporte emocional? Vamos a informar a la paciente en qué periodo de parto se encuentra. Si estamos hablando en una fase latente, si estamos hablando en una fase activa con una dilatación mayor de 4 centímetros, decirle a la paciente por todos los procesos que va a pasar, que las contracciones se van a ir aumentando conforme pasan las horas, que la intensidad va a ser mucho mayor y que ella me debe de también decir signos de alarma. ¿Cuáles serían los signos de alarma en una fase activa? Por ejemplo, la falta del descenso de la cabeza fetal. Una paciente que yo la he evaluado y que se encuentra, por ejemplo, la paciente viene por emergencia y que se encuentra, por ejemplo, en una situación oblicua. Esa situación oblicua, si estamos hablando nosotros de una paciente primigesta, esa paciente tiene que prepararse inmediatamente para una sala de operaciones, porque una oblicua no necesariamente termina por un parto, ¿no? Entonces, esos son los problemas que nosotros podemos tener. Entonces, hay que explicarle a la paciente los procesos por donde va a pasar, o simplemente si la paciente está en un estado de preparto, entonces decirle que todavía las contracciones son irregulares, que tenemos que evidenciar mayor pérdida de tapón mucoso, evidenciar y explicarle a la paciente los signos de alarma como son pérdida de líquido amniótico, pérdida de sangrado mayor a lo normal de una regla, no, para que ella nos pueda avisar o acudir al establecimiento posteriormente. Luego de aquí pasaremos a las normas de bioseguridad. Todo establecimiento de salud debe de contar con equipamiento, materiales, enseres, medicamentos y EPPs. Más ahora en épocas de pandemia necesitamos tener los EPPs para la atención propia del recién nacido, para la atención del parto y del recién nacido. Luego vamos a registrar todas estas evidencias, todo esto que hemos recolectado, tanto la información de lo que me dice la paciente y lo que yo corroboro a la inspección clínica, lo vamos a registrar en la historia clínica, pero va a depender de qué tipo de paciente estoy trabajando. Si es una paciente que está en un periodo de dilatación, si es una paciente que está en un periodo de dilatación avanzada, que es una fase activa, ¿no? O es una paciente que llega simplemente en un periodo de exclusivo. Entonces, todos estos datos que yo he obtenido, tanto de la gestante y tanto que lo he corroborado de la evaluación clínica y semiológica propiamente dicho, lo voy a pasar a la historia clínica general, a la historia clínica perinatal, y vamos a verificar qué exámenes auxiliares podemos nosotros volver a registrar en el caso de que la paciente todavía esté en un periodo de dilatación, en una fase latente. ¿Hasta aquí algún problema? Sí, bueno, ya que estás en esto de la evaluación, ¿qué, qué, 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 qué,
Te pregunto, como evaluadora, ¿qué tan importante crees tú que es el registro del profesional apenas ingrese a un establecimiento de salud la gestante? El registro de la paciente. De la paciente, claro, de la Claro, es paciente. muy importante nosotros registrar porque nosotros ahora estamos dentro de un registro de Guaguarret. Entonces nosotros podemos sacar esa información porque la paciente puede llegar en una etapa, en un periodo del expulsivo, ¿no? Pero la paciente puede haberse tenido los controles prenatales en otra jurisdicción que no es el establecimiento que ahorita viene. Entonces nosotros podemos sacar todas las atenciones, si es que la paciente en algún momento por la emergencia presentada se olvidó del carnet perinatal. Entonces es importante identificar a la paciente para poder sacar todos los antecedentes del carnet perinatal que pueden, generalmente nosotros a través del Guaguarret podemos tenerlos simplemente anotados en una evidencia de historia clínica digital. Ok, sí. Luego vamos a pasar a lo que es, por ejemplo, la segunda norma de competencia que viene a ser la 3.2, que es la atención del parto recién nacido según normas vigentes. Aquí vamos generalmente a diagnosticar si encontramos a la paciente en periodo expulsivo. Dentro del diagnóstico de periodo expulsivo, nosotros sabemos que una vez que la paciente llega a una dilatación de 10 y una vez que la cabecita rota a occipito púbica, entonces nosotros esperamos ya el descenso de la cabeza fetal para el expulsivo propiamente dicho. Entonces aquí también tenemos nosotros que diagnosticar si la paciente está en un periodo de expulsivo o no, ¿no? Y acá tenemos nosotros que también ver signos de alarma dentro de la atención del periodo del parto. ¿Por qué? Porque si la paciente estamos mayor de 30 minutos dentro del trabajo de parto y no desciende la cabeza fetal, entonces estamos frente a un expulsivo prolongado, ¿no? Que puede traer consigo a lo que es un sufrimiento fetal. Y si a la inversa nos encontramos nosotros en una paciente que llega en periodo de expulsivo con una altura de presentación insinuada o flotante y con unas membranas muy prominentes, y a nosotros romper la bolsa amniótica pueden producirse el prolapso de cordón o de lo contrario el prolapso de algún miembro dependiendo del ponderado fetal que tenga el feto. Por eso que el diagnóstico del periodo del expulsivo es muy importante, porque esta cabeza fetal debe encontrarse descendida y abombada dentro de los planos de Hosch, en más 2, en más 3, hasta el expulsivo y la rotación externa que produce el feto. Aquí es importante nosotros en el diagnóstico del periodo del expulsivo contar también con las medidas de bioseguridad, con el lavado propiamente dicho de la paciente. No solamente nosotros vamos a vestir a la paciente con la ropa adecuada para la atención del parto, sino también la higiene vulvoperineal que se debería hacer, ¿no? Y también verificar si estamos frente a una primípara o una multípara, porque por estándares y normas ya la episiotomía ya no se realiza, pero debemos de tener eso presente si es que estuviéramos frente a un parto muy prolongado, mayor de 30 minutos, y siempre corroborando con lo que es los latidos cardíacos, ¿no? Luego de esto vamos a pasar a la evaluación del periodo de expulsión propiamente dicho, a la atención del periodo del parto. Vamos a trabajar lo que es el mecanismo de parto, y luego de que hemos atendido el parto, generalmente vamos a la atención del recién nacido también según capacidad resolutiva, porque según las normas vigentes, una atención de recién nacido en un primer nivel, en un puesto de salud, muchas veces hay ausencia de personal médico y muchas veces también hay ausencia de personal de enfermería, entonces la atención de recién nacido y la evaluación del ADER lo hacemos nosotros mismos. Pero si estamos en un establecimiento de mayor complejidad, un nivel 2.2 o un nivel 3, entonces van a haber enfermeras especialistas y médicos especialistas, y más aún cuando estamos atendiendo
un trabajo de parto o una gestante complicada, donde puede ser de que tengamos un expulsivo prolongado, puede ser que estemos trabajando con un parto pretérmino, entonces necesitamos que esos profesionales, tanto médico como enfermera, den la evaluación inmediata de recién nacido, así como la reanimación cardiopulmonar en el caso que se le solicite, ¿no? Luego de esto vamos a verificar los materiales, instrumentales, insumos para la atención del parto. Y esto lo vamos a hacer con una contrastación, con una lista de cotejo, ¿no? Todo sala de parto debe de tener mínimo una camilla o una cama ginecológica para atención de partos o partos verticales, una balanza pediátrica, una cervocuna, debemos de tener cánula binasal, oxígeno operativo, debe estar generalmente el lugar con calefacción para evitar generalmente la pérdida de calor en los recién nacidos. Tenemos que tener bien identificados nuestros tachos de recolección de residuos sólidos y de alta contaminación. Debemos de tener todo el material o equipos para la atención de parto, que es la atención del material instrumental. Tenemos que tener todo lo que son lo que es el alcohol, para generalmente colocar una vía, colocar una inyección intramuscular, tenemos que tener cloruro, tenemos que tener áboca, tenemos que tener jeringa, oxitocinas, ¿no? Que es la terapia que puede recibir una paciente. Entonces, tenemos que hacer la verificación con una lista de cotejo de todos los materiales que vamos a necesitar. Luego de esto, vamos a evaluar las complicaciones propias de la atención del parto. ¿Cuáles son estas complicaciones propias de la atención del parto? Un parto precipitado, que generalmente no se ha hecho lo que es la maniobra de Ringe modificada, sale el producto sin haber rotado y puede producir desgarros del segundo, tercer hasta cuarto nivel. Puede ser que podemos provocarle un trauma obstétrico al recién nacido, con un cefalohematoma. Entonces, todas esas complicaciones propias se deben de corregir y se deben de diagnosticar. Por eso es muy importante la realización de la episiotomía según la necesidad. Como antes le estaba diciendo, ¿no? Si el parto es mayor de 30 minutos o una hora y tenemos un bebé con pérdida de líquido de horas y que además tiene un capuz sucedáneo, entonces generalmente debemos hacer una buena episiotomía. Y es más, puede ser que el feto también, el recién nacido, sea de un peso mayor, ¿no? Entonces, generalmente se debe de evaluar muy bien la perimetría de la gestante, ¿no? Para poder realizar el trabajo de parto, porque si la perimetría es límite o es una perimetría no ginecológica, entonces estamos hablando de que ese producto no debiera de llevarse a un parto vaginal, sino a una cesárea. Entonces, la realización de la episiotomía generalmente tiene sus indicaciones, y dentro de las indicaciones es generalmente para disminuir los tiempos del expulsivo, pero siempre y cuando este feto sea acorde con la perimetría y la talla de la madre. No se puede estar queriendo atender un parto cuando es macrosómico y nosotros sabemos que no va a salir por la parte y va a ser de acuerdo a necesidades. Luego de la atención de la realización de la episiotomía según la necesidad, pasamos a la administración de tratamiento propiamente para atención según la necesidad. En esta administración nosotros inmediatamente sale la cabeza fetal, ¿no? Y se visora el hombro del recién nacido. Nosotros inmediatamente antes del minuto administramos lo que es la oxitocina para hacer el alumbramiento dirigido de la madre para el tercer periodo, que viene a ser la expulsión de la placenta o el alumbramiento. Entonces, nosotros debemos de tener esta medicación para hacer el alumbramiento dirigido, y además la otra terapia que nosotros vamos a tener después de la atención del parto. Nosotros podemos tener, por ejemplo, si tenemos ahí una emergencia de una hemorragia, necesitamos no solamente oxitocina, podemos necesitar las ergometrinas, podemos necesitar los misoprostoles cuando avisoramos o diagnosticamos una hemorragia postparto, en el caso de una paciente que tenga una complicación como puede ser una hipertensión, una obesidad, una multiparidad, y además
generalmente podría ser una retención de restos placentarios. Entonces debemos de tener la terapia adecuada para el tratamiento de las pacientes. Luego de esto debemos de tener, realizar el contacto piel a piel del recién nacido. Nosotros sabemos por norma que el recién nacido debe ponerse inmediatamente después de la atención, ponerlo en el pecho de la madre, en el abdomen de la madre, para que pueda hacer el contacto piel a piel, que es muy importante para la promoción de la lactancia materna. Esa hora esa hora que nosotros vamos a tener al recién nacido en el pecho de la madre es muy importante para promover la lactancia materna, para el reconocimiento afectivo de la madre y del niño, ¿no? Luego de esto vamos a hacer lo que es la expedición del acta de nacimiento con los datos que hemos obtenido del recién nacido, que viene a ser el peso, la talla, la hora, el profesional, el ADGAR, ¿no? Todos esos periodos que lo vamos a tener que contrastar con un documento que se llama expedición de acta de nacimiento, y esto se va a tener que contrastar vía lista de cotejo, ¿no? Luego de esto, nosotros vamos a hacer nuevamente nuestro lavado de manos, medidas de bioseguridad, el uso del EPP al término de la atención del parto. Luego de esto vamos a registrar los datos del parto en la historia clínica. Todo esto, procesos por donde ha pasado la atención del parto, la atención del recién nacido, las horas del nacimiento, el peso, la talla, el largo, el perímetro cefálico, todo esto va a ir a un registro en la propia historia clínica como en la expedición del certificado de nacimiento. Después de esto pasamos a la tercera norma de competencia, que viene a ser dirigir el periodo de alumbramiento según normas vigentes, y aquí tendremos que informar a la paciente el tercer periodo, que viene a ser la expulsión de la placenta o alumbramiento. Tenemos nosotros que evaluar a la paciente los signos de desprendimiento. Acordémonos que nosotros hemos realizado alumbramiento dirigido con oxitocina, no es el alumbramiento fisiológico. Consideramos nosotros el alumbramiento fisiológico cuando no ponemos oxitocina para el alumbramiento dirigido, y ahí podemos nosotros esperar desde 5 hasta 10, 12 minutos para el descenso de la placenta normal. Pero si estamos hablando de un alumbramiento dirigido, entonces nosotros debemos de a los 5 minutos poder observar signos de desprendimiento, como son el no descenso del cordón umbilical, el sangrado y las contracciones que se vuelven a venir. Entonces aquí tenemos nosotros que para hacer el desprendimiento de la placenta tenemos que utilizar la maniobra de Bram-Adrex, ¿no? Para poder evaluar, para poder generalmente nosotros hacer este desprendimiento de reconocer este tercer periodo del parto. Una vez que nosotros hemos ya reconocido este periodo de alumbramiento, lo que hacemos es atender el alumbramiento, verificar si la placenta bajó en Schultz o en Duncan, revisar la cara amniótica, la cara fetal, revisar las membranas, el corión y el amnio, que es muy importante, corroborar nuestros cotiledones, ver si la implantación del cordón umbilical ha sido céntrico, marginal, si tenemos completas las arterias y las venas, ¿no? Y medir la longitud del cordón. Una vez que ha pasado esto de acá, vamos a ir por último, con la monitorización de la parturienta. Vamos a pasar a la cuarta etapa del periodo del puerperio, donde aquí tenemos que monitorizar a la parturienta con funciones vitales, altura uterina, que el útero esté contraído por debajo de la cicatriz umbilical. Esta monitorización se debe hacer cada 15 minutos hasta completar las 2 horas. A la tercera hora se puede hacer cada 30 minutos y hasta esperar las 6 primeras horas podemos nosotros evaluar cada hora. Esta es generalmente la evaluación que se debe hacer a la puérpera inmediatamente. Después realizar atenciones de las complicaciones del periodo de alumbramiento, ¿no? Verificar, por ejemplo, el tono del útero, verificar el sangrado, si los bloqueos son normales o anormales.
Luego de esto, administrar también la terapéutica dada de acuerdo a la paciente si es primípara o multípara. Luego volveremos a las medidas de bioseguridad, porque generalmente tenemos que hacernos el lavado de manos, la desinfección ahora con alcohol, no antes de agarrar a la paciente, la evaluación que se debe hacer por el lado derecho de la paciente y revisar medidas de bioseguridad. Luego de esto vamos a tener que proceder nuevamente al registro de todos los datos obtenidos en el puerperio y ponerlos en la historia clínica y en la historia clínica general, además de otros formatos que nosotros podemos manejar, como son los registros de actividades en la atención de parto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Hardy? En todo el proceso que he visto de toda la atención del parto, hay un punto donde hablas acerca del estado emocional de la paciente, ¿no? Sabemos que la paciente cuando ingresa por emergencia, llega a sala de partos, las contracciones van incrementando. Entonces, el estado emocional ahí, ¿cómo lo están considerando dentro de una evaluación ustedes o cómo lo van a manejar? Bueno, nosotros lo vamos a manejar, la evaluación emocional va a depender del diagnóstico que nosotros hagamos de qué tipo de paciente es. Si está en un periodo expulsivo, si está en preparto, si está en una fase activa, va a depender de eso. Pero el apoyo emocional va directamente a explicarle a la paciente por cuáles son los procesos por donde va a pasar y darle más que todo, orientarla más que todo, explicarle que las contracciones van a ir de menor a mayor, de que la duración van a ser más duraderas y aquí nosotros podemos aplicar lo que son las técnicas de relajación y de respiración, lo que conocemos como psicoprofilaxis. Podemos aplicar una psicoprofilaxis de emergencia en el caso que la paciente esté llegando en un periodo expulsivo, en una fase activa mayor de 6 centímetros, 8 centímetros, o simplemente pues trabajar a la paciente con respiración cuando estamos todavía en una fase latérica. Okay. ¿Y qué momento consideras tú que cuando llega la gestante al establecimiento de salud, brindarles información acerca de cómo va a respirar, de cómo va a ser el proceso? ¿En qué momento? Claro. Eso lo voy a hacer en el momento de cuando yo ya tenga el diagnóstico, después de la evaluación clínica, semiológica, clínica general y la recolección de los datos que ella me va a brindar a través de la historia clínica. Por eso que se tiene que hacer una revisión sucinta de la historia clínica perinatal que ella tiene para saber generalmente y darme una idea de cuáles son las complicaciones, cuáles son los factores de riesgo y a la evaluación clínica ver pues si la paciente tiene una dinámica uterina mayor, ¿no? Una dinámica uterina irregular o simplemente pues estamos frente a un periodo de parto porque veo que la paciente está con sensación de pujar, ¿no? Y que observo que pues que el líquido amniótico está fluyendo por sus miembros inferiores. Entonces es muy importante nosotros evidenciar eso, ¿no? La parte de lectoscopía, la parte de la diagnosis es muy importante para nosotros dentro de la evaluación clínica. Ok, sí. Me parece importante la exposición. Bueno, Jardín, gracias. Más bien, a través del correo electrónico que has dejado acá en la dirección, vamos a hacerte nuevamente otro enlace para poder hacer la evaluación de competencias, pero ya a través de una ficha de contrastación, una lista de cotejos para ver todos los instrumentos que hemos utilizado o que vas a utilizar tú para lo que es la certificación por competencias profesionales. Quedamos para una coordinación posterior para ver la evaluación de los instrumentos y para ver in situ cómo te desempeñas profesionalmente en el campo cuando estemos en la certificación propiamente con paciente. Ok, gracias. Me dio un gusto escucharte. Gracias, hasta luego. Excelente tu exposición. Nos vemos. Ok, chao.